Para todo el mundo, este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, primera emisión. El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. El New York Times sobre una investigación del gobierno de los Estados Unidos, ojo, del propio gobierno de Estados Unidos, sobre un posible financiamiento a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, en el que estarían involucrados personajes cercanos e incluso se menciona a sus hijos. Esta mañana el propio presidente había adelantado, pero sin saber quizá que esto se publicaría o ya se había publicado, porque el New York Times le envió una carta con algunas preguntas, lo que hacemos los periodistas de investigación para tener la fuente o la participación de todas las fuentes, y el presidente pues simplemente denostó al periódico, a la corresponsal en México y les llamó calumniadores de alta gama. Así es que otro más para el presidente en este sentido. Morena publica las listas preliminares para plurinominales del Senado y la Cámara de Diputados. Destacan los nombres de uno de sus hermanos, es un hermano del presidente López Obrador. También está el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, quien ya se sabía que tendría un lugar en el Senado, el excanciller Marcelo Ebrard, el que se había hecho del rogar, y aparece hasta el impresentable gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. El costo de las autopistas mexiquenses se incrementa en cerca del 7%, esto informa la Secretaría de Movilidad del Estado de México. La Fiscalía General de la República abre 2 carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara. Ya no son temas de administración, simplemente ya han pasado a la esfera penal por más de 200 millones de pesos no ejercidos o no comprobados, mejor dicho, en la cuenta pública del 2022. La audiencia de Barcelona finalmente condena al exfutbolista Dani Alves a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual. Habrá que restarle los que lleva ya en prisión. Y hoy se conmemora 22 de febrero, el Día Nacional del Agrónomo. No tengo regreso. ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y como todos los días me da mucho gusto que nos acompañe en esta primera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado, de México y del mundo, todo lo que tiene que ver con este jueves 22 de febrero. Y bueno, pues hay muchas cosas que compartir con usted, así es que pues ponemos como siempre a su disposición en nuestras frecuencias. Ya sabe que nos puede escuchar en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet. Estamos en Facebook Live y también pues tenemos una línea de WhatsApp. En unos minutos le comparto la pregunta del día de hoy, pero bueno, pues tiene que ver con nuestra información. La Fiscalía General de la República ha abierto 2 investigaciones sobre la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. Están centradas en presuntos malos manejos y desvíos de fondos superiores a 200 millones de pesos, facturas que se pagaron, sobre las cuales no hay evidencia de los entregables o de los servicios que se hayan prestado. Y según estas son denuncias que presentó, esto también es importante, los presenta la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de la Cámara de Diputados que se encarga precisamente de analizar a dónde van los recursos públicos, los presupuestos que autoriza la propia Cámara de Diputados. Una auditoría forense identificó 18 actos de posible corrupción en 2010 relacionados con contratos y servicios adquiridos por la CONADE. Además, señala irregularidades como la compra de gas LP con pagos injustificados de 77 millones de pesos de gas. A ver si mañana
El presidente, como acostumbra, no sale a defenderla porque diciendo que la conoce y que es buena y que es no sé qué tantas cosas. Ojalá y de verdad se llegue hasta las últimas consecuencias, porque mire, si hay desvío, si se comprueba este desvío, quiere decir que este dinero que tendría que estarse empleando para la capacitación, el entrenamiento, la contratación de entrenadores de alto nivel, para el tema de los viáticos en los encuentros a los que tienen que ir los deportistas mexicanos, todos estos selectivos en diversas disciplinas, pues entonces se comprobaría que la gestión de Ana Gabriela sí influye, además de sus declaraciones y sus malos tratos a varios deportistas de élite mexicanos, pues también habría toda esta malversación de fondos. Y precisamente la pregunta del día tiene que ver con este tema. Se la formulo: el fracaso del deporte mexicano es resultado de la corrupción del organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara. Se la repito: el fracaso del deporte mexicano es resultado de la corrupción del organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara. El teléfono es el 55 72 10 11 40, es nuestra línea de WhatsApp, para que nos envíe sus comentarios, sus opiniones, ya sean de texto o audios. 55 72 10 11 40. Bueno, vamos a otros temas. La Secretaría de Movilidad Mexiquense publica la actualización de las tarifas de todas las autopistas mexiquenses, obviamente las autopistas estatales, las cuales registraron un incremento de cerca del 7%. Alín de la Luz tiene el detalle. De acuerdo con las tarifas publicadas por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, como cada año todas las vías actualizaron sus cobros. Conviene destacar que las cuotas de todas las autopistas estatales registraron un incremento de cerca de 7%. De esta manera, las nuevas tarifas quedan de la siguiente forma. La autopista Toluca-Tlacomulco aumentó de 51 a 54 en cada caseta para sumar 108 pesos por ambas. En la venta Chamapa, las tarifas pasaron de 96 a 101 pesos. Mientras en el circuito exterior mexiquense, el eje troncal pasó de 459 a 480 pesos y en el ramal de 108 a 114 pesos. El libramiento nororiente de la zona metropolitana de Toluca aumentó de 98 a 103 pesos. Y la de Toluca-Zitácuaro tuvo una alza de 163 a 170 pesos en su eje troncal y el ramal a Valle de Bravo de 122 a 127 pesos. En tanto, la de Lerma-Santiago-Tenguistenco hasta Chapultepec incrementó su cuota de 51 a 54 pesos, en la caseta a la altura de Rayón de 45 a 47 pesos y la de Malinalco de 47 a 49 pesos. Por lo que toca al viaducto Bicentenario, el costo subió de 122 pesos a 127.58 pesos, mientras la Toluca-Naucalpan con 39.087 kilómetros incrementó de 175 a 186 pesos. En la Tenango-Ixtapan de la Sal, la caseta de Tenango del Valle pasó de 31 a 33 pesos, la de Villa Victoria de 40 a 43 pesos y la de la finca de 61 a 65 pesos, con lo cual el recorrido aumentó de 132 a 141 pesos. La autopista Peñón-Texcoco quedó con una cuota de 54 pesos. Hasta aquí la información. Reportó para Milet Noticias, Alín de la Luz. Bien, bueno, pues estos son los incrementos que ya están publicados y que ya están prácticamente vigentes. Ante el aumento del costo del peaje, el Servicio Público de Transporte en el Estado de México, pues también va a analizar, y es normal, un ajuste a sus tarifas. Esto lo dice Odilon López Nava, el presidente estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte del Pasaje y Turismo. Y lo peor, pues, es que esto va a generar o puede generar un incremento inflacionario. Ayer se dio a conocer precisamente por parte de las autoridades que había una disminución leve en el incremento de la inflación, pero bueno, pues ya sabe usted que si se aumentan las carreteras, pues se aumenta el peaje y se aumenta también el traslado de productos y servicios. Vamos contigo, Beatriz Espinosa. Odilon López Nava, presidente estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Peaje y Turismo, lamentó el aumento de los peajes a las autopistas mexiquenses sin tomar en consideración a los usuarios. Por tanto, exigió a las autoridades correspondientes les realicen una auditoría cada 6 meses. Conviene recordar que las carreteras de cuota que forman parte del sistema de autopistas, aeropuertos, servicios, conexos y auxiliares del Estado de México, a partir del fin de semana pasado, actualizaron los precios de peaje en algunas de sus autopistas. Por ende, López Nava dijo que el sector que representa requiere de un desarrollo económico planeado, porque en la actualidad, ante la delincuencia, tienen que ser muy puntuales y cuidadosos en cuanto al manejo de los recursos económicos. Ante dicho panorama, el representante empresarial realizó la siguiente observación.
El servicio de los concesionarios sigue siendo sumamente deficiente porque se han visto hechos de tránsito lamentables en autopistas como la Toluca-Naucalpan y en los últimos años también ha sido el caso del libramiento de Lerma a Valle de Bravo, ya que la quema de pastizales ha costado la vida de las personas e incluso ha ocasionado lesiones permanentes. Para muchas personas, finalmente mostró su preocupación por la falta de señalización en las vialidades, así como la reducción de carriles y la carencia de vehículos de abanderamiento que señalen la neblina o pisos cristalizados por las nevadas, asaltos u otro tipo de hechos, informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Y aquí en el Congreso mexiquense se está trabajando para reformas, para presentar una serie de reformas que castiguen el maltrato animal en el Estado de México. Hay datos que son verdaderamente alarmantes. Se dice que 7 de cada 10 animales domésticos, imagínense, el 70%, sufren un tipo de maltrato, ya sea físico o incluso la falta de cuidados necesarios. Hay personas, seguramente usted ha visto, que les gusta tener muchos perros, pero no los tratan bien, no los alimentan bien y además se presentan a veces accidentes. Renata Escobar. Promueven reformas que buscan castigar el maltrato animal en Estado de México. 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato físico o falta de cuidados necesarios. Al señalar que 7 de cada 10 animales domésticos sufren de alguna forma de maltrato físico o falta de cuidados, Comisiones Unidas del Congreso Mexiquense propondrán a la Junta de Coordinación Política el estudio conjunto de 3 proyectos legislativos encaminados al bienestar de los animales. En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, los diputados analizaron las propuestas del grupo parlamentario del PRD, con las cuales se propone sancionar a quien comete el delito de envenenamiento o mutilación con fines estéticos en animales y cuando no se tengan los cuidados necesarios para mantener su salud, desarrollo y crecimiento óptimo. El diputado Gerardo Lamas Pombo del PAN coincidió en agilizar el dictamen de las iniciativas y solicitó que se añada al estudio una propuesta más de su bancada que pide considerar como violencia contra los animales que se les mantenga aislados y amarrados en azoteas, lotes o vehículos, sobre todo en épocas de lluvia y olas de calor. Las propuestas que exponen en la entidad, hay 6 millones de animales domésticos en situación de calle y que de 2017 a 2022 la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México recibió 4.752 denuncias por maltrato animal, de las cuales 2.305 terminaron en multas. Plantean modificaciones al Código Penal, al Código para la Biodiversidad y al Código Administrativo, todas estatales. Reportó para Noticias Milet, Renata Escobar. Vamos con Joel. Bueno, pues como todos los días ya está en la línea telefónica mi compañero Joel Morales Bravo, quien tiene pues información sobre las actividades cotidianas de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Joel, muy buenas tardes. Quiero saludarte, Miguel, a ti, a todo el auditorio. Fíjate que se llevó a cabo la entrega de ambulancias, mastógrafos y apoyos funcionales del gobierno del Estado de México. Fueron algo así de 152 millones de pesos, esto a través de la beneficiaria pública del gobierno federal, obviamente en coordinación con el gobierno del Estado de México y también con algunos ayuntamientos. Fueron 2.900 los beneficiados con sillas de ruedas, bastones, en fin, situaciones importantes, además de 48 ambulancias que tendrá el Instituto de Salud en el Estado de México. 27 de ellas pues son de primer nivel, hay 20 que son de terapia intensiva, cuidados intensivos y el resto para traslado. Se van a repartir en diferentes municipios. Una de ellas estará de manera concreta en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Destacó obviamente la gobernadora el apoyo del gobierno federal, al igual que Horacio Duarte, quien dijo que los funcionarios deben de traducir los discursos en situaciones reales y que con esto pues se palpa que no solamente es hablar por hablar. En tanto, la secretaria de Salud del Estado de México destacó también que con ello pues vendrá un beneficio importante para mucha población, sobre todo para pequeñitos que tienen problemas auditivos, en el caso de la salud para las mujeres con los mastógrafos y obviamente las sillas de ruedas para la gente con discapacidad, la gente de la tercera edad. Un evento interesante el que se vivió hace unos minutos que acaba de culminar en Palacio de Gobierno, Miguel. Pues qué bueno, buenas noticias, porque pues no hay nada más importante que ayudar o coadyuvar a la salud o a la pronta recuperación de las personas que sufren algún problema. Muchísimas gracias, Joel.
Estamos pendientes, dicen que se busca construir un sistema de salud sólido y fuerte, y estamos pendientes. Fíjate que en unos minutos más aquí en la Cámara de Diputados, bueno, en una hora y media, Horacio Duarte va a entregar el programa, el plan estatal para lo que será toda la administración. Estaremos pendientes con ese reporte mañana. Pues muy importante, ya lo iremos aquí desglosando poco a poco. Y en este contexto también de salud y de todos los esfuerzos que se hacen para consolidarla, en Toluca, bajo el lema Todos somos héroes, la Cruz Roja Mexicana comenzó su tradicional colecta anual, que en esta edición también contempla una opción para realizar donaciones a través de plataformas digitales. La Cruz Roja, que existe en nuestro país desde el siglo pasado, pues es una de las instituciones más reconocidas, más prestigiadas y además más necesitadas, precisamente porque pues están siempre en todos los sitios en donde hay no solo problemas, accidentes, temas de enfermedad, sino que también es un grupo muy solidario cuando hay impactos naturales, como sucedió recientemente en Acapulco con el tema de Otis. Así es que vamos nuevamente precisamente contigo, Joel, para que nos des detalles de esta campaña que arranca Todos somos héroes. Con el lema Todos somos héroes, arrancó en la capital del Estado de México la colecta nacional de la Cruz Roja. Ahí estuvo presente Juan Maxice, el presidente municipal de Toluca, quien dio el primer donativo y habló de la importancia de esta benemérita institución. No me gusta hablar en público de esto. Yo tuve un accidente catastrófico cuando tenía 13 años de edad. Tuve la descarga de un cable. Tuve la descarga de un cable de esos que ven ahí, de los que están hasta arriba de los postes. Y la primera institución que me tocó fue la Cruz Roja, porque me trasladaron en ambulancia al hospital de ahí. Es por ello que yo le guardo un cariño muy especial a esta institución. En dicho evento, Paulina Arriaga fue nombrada presidenta honoraria de la Cruz Roja de la capital mexiquense. Ella es la presidenta del DIF municipal. Por otra parte, Marcos Cienfuegos Terrón, el secretario de Rectoría, se refirió a la buena relación que existe entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Cruz Roja. Por supuesto, estamos desde luego sumados a este llamado que nos hace la Cruz Roja Delegación Toluca a través de su presidente para poder generar estas sinergias. Nos comenta que evidentemente son más de 90 años de actividad con esta noble institución que comparten los principios universitarios de identidad, sentido de pertenencia y de responsabilidad social. Desde luego que vamos a invitar a la comunidad universitaria que se sume a esta colecta nacional en beneficio y sobre todo altruista, y sobre todo pues esa parte voluntaria, humana que representa, y la universidad siempre va a ser esta empática con estas causas nobles. Por su parte, Mario Vázquez de la Torre, el presidente del Consejo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, agradeció de antemano el apoyo de la población que sin duda van a apoyar a esta benemérita institución, recordando que la Cruz Roja está atenta al llamado de todo ciudadano cuando tiene una urgencia. Joel Morales Bravo, Noticias Milet. Pues es muy importante, así como la Cruz Roja siempre es solidaria, en este caso con los mexicanos, cuando hay alguna tragedia a causa de fenómenos naturales, cuando ha habido el tema de los sismos, erupciones, huracanes, lo vimos en Otis. Es importante ahora ser corresponsables con la Cruz Roja y aportar lo que esté en nuestras manos en esta colecta, y sobre todo también con la ventaja de que ahora se puede hacer a través de medios digitales, a través de plataformas. Vimos lo que pasó en Acapulco y la Cruz Roja pues fue la principal encargada junto con el Ejército Mexicano de concentrar y después llevar y distribuir la ayuda, y que por cierto después de 4 meses todavía, y lo hemos estado viendo en Acapulco, hubo una serie de bloqueos en la avenida, en la costera Miguel Alemán, que duraron más de 30 horas, personas que están inconformes porque no las han censado, o algunas que sí las han censado pero que no han recibido los enseres ni las ayudas, y por el contrario también hay muchas denuncias de personas que de alguna forma se organizaron para burlar a las autoridades y que están inscritas varias veces o inscribieron a varios familiares, y se hablaba de familias que en lugar de haber recibido 8 o 10 mil pesos habrían logrado concentrar hasta 10 mil, y se habla también ya de un mercado negro de enseres, de refrigeradores, de estufas y de otros equipos que estas personas han estado concentrando y que pues por alguna razón reciben de más y los están vendiendo, obviamente a un costo mucho menor.
Y sobre todo lo más grave, y después vamos a conversar en los próximos días con una persona muy conocedora del tema, que fue regidor de Acapulco, con Fernando Donoso, un tema que han venido denunciando varios intelectuales, analistas de qué está sucediendo en Acapulco. Dicen que la gente está preocupada o concentrada en recibir toda esta ayuda, en hacer fraude con esta ayuda, tener un mercado negro, pero no están preocupados por la reconstrucción de Acapulco. Y tampoco está preocupado el gobierno en la reconstrucción. Dar alimentos, dar enseres, dar dinero, no abona la reconstrucción de Acapulco. La costera sigue siendo prácticamente una zona de estado de guerra. La marina igual, si usted ve todos estos barcos que ya están inservibles, que están encallados, que están sobre la playa o que están sumergidos, pues simplemente no hay un programa para retirarlos. Ya lo habíamos dicho aquí, están contaminando el mar, están contaminando el ecosistema con las baterías que ahí están, que están pues prácticamente soltando una serie de tóxicos, lo mismo los combustibles, y no han hecho absolutamente nada. Dicen que ni siquiera los semáforos de la costera, hay cerca de 20 semáforos que no funcionan, lo cual crea serios problemas. Y si hablamos de la zona del Acapulco Diamante, pues es una zona como si fuera una zona de guerra, donde están los esqueletos de todos estos edificios que antes fueron condominios de lujo y que todavía no empieza la reconstrucción por parte de las compañías aseguradoras o de las constructoras que van a trabajar directamente con ellos. Y en ese contexto se va a inaugurar ya en algunos días, que bueno, el torneo, el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, que pues va, esperemos, a concentrar aficionados al tenis, que obviamente va a dejar alguna derrama económica. Pero le voy a decir una cosa, ojalá sea un éxito de taquilla, porque pues finalmente es muy importante, pero la mayoría de la gente que iba al Abierto era la gente que tenía casas o condominios en la zona del Acapulco Diamante. Al no tenerlas y al tener que pagar hotel, que no hay, porque sigue habiendo pocos cuartos de hotel, pues vamos a ver qué tan copiosa es la participación. Qué bueno que se haga, es el primer evento público después de Otis. Y bueno, pues obviamente les deseamos que haya mucho éxito y todo esto porque bueno, ahí la Cruz Roja Mexicana tuvo una gran participación. ¿Qué le parece si vamos a hacer nuestro diario recorrido por los municipios mexiquenses? Ya está listo Fernando Rosell. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Por trabajos de rehabilitación en el puente peatonal ubicado frente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios de Paseo Toyocan en Toluca, se mantendrá cerrada la circulación sobre el carril de alta velocidad en dirección a la Ciudad de México. El cierre se llevará a cabo este jueves 22 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche a partir de la unidad habitacional Toyocan 2 hasta el Hotel Best Western. Autoridades de movilidad del Estado de México piden tomar rutas alternativas. El partido Nueva Alianza mantendrá su registro como fuerza política en la entidad mexiquense y podrá participar en las elecciones de este año en coalición y candidatura común con PAN, PRI y PRD. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso promovido por Morena contra la decisión de que Nueva Alianza mantenga su registro como partido político en el Estado de México. Con el propósito de beneficiar a la comunidad estudiantil de distintas regiones del Estado de México, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, entregó varias obras cuya inversión ascendió a más de 28 millones de pesos. Estas obras ayudaron a mejorar el entorno educativo de 2.126 estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria en los municipios de Chicoloapan, Texcoco, Toluca y Metepec. Las obras de mejoramiento de escuelas en el municipio de Chicoloapan tuvieron una inversión de 10.8 millones de pesos, en donde se contempló la construcción de 2 aulas, un módulo sanitario, la reparación del módulo de escalera y trabajos en las áreas exteriores. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Fernando Rosell y le hago la invitación para que se mantenga aquí, en línea, en alta tensión, Noticias Milet.
Bien, son las 13 horas, 1 de la tarde, 26 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México. Nos estamos transmitiendo hoy a través de todas nuestras plataformas. Nos puede seguir en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet. Estamos en Facebook Live y también le voy a proporcionar nuestras redes en Instagram, @noticias_milet, en Twitter, Noticias Milet, bueno, ahora X, en TikTok, @Superestéreo Milet, y en YouTube estamos también en Superestéreo Milet. La pregunta del día, para que nos envíe sus comentarios vía texto o vía audio a nuestra línea de WhatsApp, es: ¿el fracaso del deporte mexicano es resultado de la corrupción del organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara? Escríbanos, envíenos mensajes 55 72 10 11 40. Y bueno, mire, esta mañana, en la mañanera, el presidente dio a conocer, y me parece que está equivocado, que comete un error, le voy a decir por qué. Cuando alguien le envía una carta a otra persona, pues esa carta le pertenece a esa persona. Y es un medio de comunicación personal, muy personalísimo, diría yo. ¿Qué quiero decir? Que no es bueno que alguien que recibe una carta la haga pública, y máxime cuando en este caso se trata de una petición de un medio muy prestigiado. Podemos estar a favor o en contra, a veces podemos estar de acuerdo o no, pero nadie le puede quitar el prestigio que tiene el New York Times como uno de los pilares de la libertad de expresión y del periodismo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y lo que este periódico, junto con el Washington Post y otros, han sido en la vida política, en la vida democrática, en la vida de los Estados Unidos. El New York Times está realizando una investigación con base a información del gobierno de los Estados Unidos. No fue algo que se les ocurrió. Ellos siguen la pista de una investigación que hace el gobierno de los Estados Unidos, que involucra a personajes cercanos al presidente López Obrador, incluyendo a sus hijos y algunos operadores que han estado muy cerca de él durante años. Lo que hace el New York Times es le envía una carta al presidente y le dice: estamos investigando esto con base a lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, y le mandan algunas preguntas y al final le dicen que si quiere comentar algo o quiere agregar algo. El presidente da a conocer esta carta, en donde viene obviamente la firma de la coordinadora o la corresponsal en jefe del New York Times en México. Se muestra, lo cual pues también no se protege en la privacidad de los datos personales, y luego el presidente pues se ve que enojado les dice que son calumniadores, ¿no? Al final, cuando dice quiere agregar algo, sí, que son calumniadores de marca, ¿no? A nivel mundial. Entonces esto habla mal del manejo que le da el presidente a estos temas. Tiene todo su derecho de enojarse, obviamente tiene todo su derecho de ventilar el que se estaba haciendo esta investigación, pero no creo que tuviera el derecho de dar a conocer pública y abiertamente esta carta que le enviaron. El presidente ya sabía, me imagino, le habían dado un tiempo límite para que contestara ayer este cuestionario, y pues me imagino que ya sabía que esto se iba a publicar hoy. Casualmente lo divulga en la mañana, y minutos después se publica en el New York Times esta investigación, en la cual supuestamente, como decía, sus hijos y funcionarios cercanos recibieron dentro del narcotráfico. Vamos a escuchar primero lo que dice el presidente y luego vamos con el texto o con la parte central de lo que publica el New York Times. Lo que digo es que el periódico New York Times, no deja de ser un pasquín. ¿No les gustó? Porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gente vinculada a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara. Entonces le dije a Jesús: no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver qué cosa es lo que están preguntando, lo que están sosteniendo, para informar. Bueno, pues yo creo que el presidente de alguna forma se quería curar en salud para descalificar al medio antes de que la publicación saliera. Minutos después, si no es que antes, ya el New York Times había publicado esta investigación, en la cual funcionarios estadounidenses
habrían investigado durante años las afirmaciones sobre posibles vínculos entre narcotraficantes y aliados del presidente de México, descubriendo indicios de relaciones con cárteles después de su elección. Ojo, esto ya no es solo para la campaña, sino posterior a su triunfo y ya como presidente electo o como presidente en funciones. La investigación, aquí se dice, no formalizada contra López Obrador, se basó en informantes y seguimiento de actividades de cárteles, incluyendo acusaciones de reuniones entre asesores de López Obrador y líderes de cárteles. A pesar de las sospechas, Estados Unidos decidió no proseguir, enfatizando la complejidad de acusar a altos funcionarios extranjeros. Ojo, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Pues ha respetado de alguna manera a los países o las investiduras de los jefes de gobierno, pero eso no quiere decir que no continúe con las investigaciones para posteriormente, cuando estos dejen de ser funcionarios o tengan fuero, puedan llevar a cabo una serie de medidas judiciales, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Nicaragua, como ha sucedido incluso en Cuba. Ahora, lo grave de esto, en el contexto en el que estamos, y tampoco lo perdamos de vista, ¿no? Estamos ya prácticamente en el contexto electoral en nuestro país, pero también en Estados Unidos. Pero se siguen sumando, mire, el presidente, pues, ¿cuántas veces ha ido a Badiraguato? Porque dice que se siente muy bien. Ha saludado, en paz descanse, a la mamá del Chapo. Intercedió ante las autoridades estadounidenses para que le dieran una visa humanitaria y pudiera ver a su hijo, cosa que no se logró. Tim Golden publica en un medio prestigiado de Estados Unidos, ProPublica, y lo mismo que Anabel, ¿cómo se llama esta colega? Anabel Hernández, publica también en otro medio, casi de manera simultánea. Después, uno de los capos de los Ardillos, si mal no recuerdo, dice haber también tenido encuentros con operadores de López Obrador. Entre ellos se menciona a Nicolás Mollinedo, el ex chofer, el que manejaba el Surito, que ahora es terrateniente en Quintana Roo y que tiene un montón de hectáreas cercanas al Tren Maya, que obviamente pues le van a beneficiar con el boom inmobiliario y de servicios que se haga. Luego, esto lo publicó el medio Latinos. Ahora publica esto el New York Times. Entonces, pues yo lo único que le diría es que cuando el agua suena, cuando el río suena, el agua lleva. Y ojo, también se lo he venido diciendo y se lo vuelvo a decir, esto no quiere decir que el presidente estuviera detrás o que ni siquiera estuviera informado, porque muchos de sus cercanos, de sus achichincles, con tal de conseguir recursos, pues vaya usted a saber con quién se reunieron, ¿no? Recuerde ahí a este personaje que iba a ser el encargado de Birmex, que lo agarraron en Chiapas, lo grabaron entregándole sobres de dinero a Pío o a Martinoli, ya no recuerdo a quién de ellos, y a Pío, y también se me olvidaba también sumar lo que dijo el ex senador del PRD, Carlos Navarrete, quien fue también un dirigente del PRD, diciendo que no solo le mandaban dinero de su sueldo los gobernadores, los diputados, los senadores del PRD a López Obrador para su movimiento, sino que le preguntaron, ¿y también sobres? Dijo, no, pues en sobres no cabía el dinero, tenían que llevárselos en baúles, en bolsas. Así es que cuando usted le toma todo esto, pues hay algo que se tiene que investigar, y por eso José Luis, coordinador de información de Super Estéreo Milet, pues el presidente debe estar muy molesto y muy enojado, y de ahí estas aseveraciones que ha estado haciendo en las mañaneras. De hecho, acaba de aparecer, mi estimado Miguel, hace unos minutos en redes sociales la respuesta del New York Times a la mañanera del observador, y en ella se señala, lo voy a leer textual: respuesta a la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Acaba de aparecer hace unos minutos ya en redes sociales la postura del New York Times luego de lo que ocurrió en la mañanera de hoy. A ver, estamos en un contexto de violencia, de agresiones verbales, digitales y en muchos casos físicas en contra de los periodistas en varias regiones del país, y un artífice de esta violencia, de esta virulencia, es el propio presidente, por sus ataques constantes a la prensa,
a los medios, a los comunicadores, a los analistas, a los columnistas, a los articulistas, porque simplemente escriben cosas que no le gustan o que son contrarias a lo que él piensa. Y esto es muy grave, José Luis, porque además el presidente lo que hizo hoy, y ya nos queda claro que él sabía que esto se iba a publicar en cuestión de minutos, era curarse en salud, denostar al medio, exhibirlo y sobre todo cuestionar la autenticidad de su investigación, llamándoles calumniadores de marca, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí está la respuesta. Vamos a ver hasta dónde llega, pero pues finalmente la labor del periodismo y de los periodistas es investigar y publicar. Ahora, si el presidente está tan molesto, ya sabes que dicen que a veces que perro que ladra no muerde, ¿no? Recordamos cuando el abogado de García Luna pues dio a conocer algunas evidencias, dijo el presidente que lo iba a denunciar. Luego dijo que no, que porque allá están protegidos los abogados. Y luego dijo que iba a denunciar a Tim Golden y después dijo que ya no, que porque allá los periodistas están protegidos por el gobierno, lo cual no es cierto, están protegidos por la Carta Magna, la Constitución, por las enmiendas que tiene, sobre todo en temas de libertad de expresión. Y ahora vamos a ver si hace algo él, o Comunicación Social de la Presidencia, o si hay una nueva petición de la Cancillería mexicana al gobierno de los Estados Unidos sobre esto. Pero ojo, ahora no fue la DEA, ¿no? Porque también a la DEA la descalificó y ahora se habla de varias instancias del gobierno de los Estados Unidos. Y curiosamente también esto nos recuerda que cuando se detiene al general Cienfuegos, igual se fue él entonces pues con la finta, diciendo que era una prueba de la corrupción, de una prueba de que los altos mandos militares estaban involucrados, y luego por alguna razón lo regresaron a nuestro país y ya el presidente cambió el discurso considerablemente. Entonces lo que quiero decir es que hay muchas inconsistencias por parte de él. Claro, y habría que esperar como bien dices, cuál es la continuación de este episodio, si todo termina en la publicación del reportaje, de este artículo, que ya está en español, está circulando ya en redes sociales, y hasta dónde llega la reacción del presidente. Si en verdad exigiría, porque lo mencioné en la mañanera, que exigiría que el gobierno norteamericano casi le jalara las orejas, ¿no?, al New York Times, o que ofreciera una disculpa cuando aparentemente creo que desconoce que no funciona así. Pues no, y los que llevamos ya muchos años en esto sabemos que los medios, cuando tienen una investigación, la van dosificando, la van presentando en series o en capítulos, claro, precisamente para irla alargando, ¿no? Y cuando alguien se va de las palabras, como el propio presidente, pues después resulta que publican otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, así es que vamos a ver. Y también esto tiene que ver con, pues yo diría, un mal momento en el que está el presidente, porque ayer innecesariamente dijo que con Norma Piña no sucede lo que sí sucedía con Arturo Saldívar, que cuando había algún caso delicado en el que se presumía que los jueces, ya sea de manera individual o a través de un tribunal colegiado, iban a liberar a un presunto, presunto delincuente, porque no están sentenciados, pues entonces hablaba con Arturo Saldívar y le decía lo siguiente, vamos a escuchar. Nunca le hablé, ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. ¿Puedes repetir esa frase? Sí, nunca he hablado, nunca hablado con ningún juez, jueza, magistrada o magistrado para insinuarles, proponerles, sugerirles, mucho menos instruirles un determinado caso. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. Bueno, esta es la respuesta que da hoy, esta mañana, el exministro Saldívar, hoy promotor de la campaña de Claudia Sheinbaum, y quien, mira, hay muchas cosas que de repente todo va embonando, José Luis. Recordemos que cuando él era presidente de la Suprema Corte, el presidente López Obrador le habló al oído para que se alargara su periodo, un año más. ¿Por qué? Pues porque eso le garantizaba a López Obrador tener un
supuesto control o por lo menos un interlocutor confiable con la Corte. ¿Te acuerdas que el presidente decía, es que si él se va, él es el único que puede garantizar la continuidad y las reformas? Saldívar, que también a mí me pareció muy mal manejado su actitud, su respuesta, tardó mucho en responder. Claro. Y ya que hizo una consulta con sus pares, decidió que no, pero esto lo dejó en el limbo durante mucho tiempo. El presidente quiere imponer a Yasmín Esquivel, una de sus ministras favoritas, la esposa de Riobó, uno de los constructores favoritos de él cuando fue jefe de gobierno, y no lo logran porque sale la figura de Norma Piña y gana cuando nadie se lo esperaba. Y cuando viene esta situación, yo no diría desaire, de que no se levanta de su asiento en el Teatro de la República en Querétaro el año pasado cuando se conmemora el aniversario de la Constitución, el presidente lo toma muy mal, la critica, cuando el equipo del presidente es el que había cambiado los lugares y los personificadores. Uh-huh. Y a raíz de ahí pues, se viene una andanada contra la ministra, la Suprema Corte, los jueces y los magistrados. Pero dice el presidente que qué bueno, porque eso quiere decir que ya el poder es independiente. Y con lo que da a entender ayer es que era el Poder Judicial, pues de alguna manera estaba, pues si no a la voluntad del presidente, por lo menos si el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estaba a lo que al presidente se le antojara o lo que necesitara. Entonces, con todo y que hoy dice Saldívar que tiene la conciencia tranquila y que esto se da y que es cierto, se ha dado en otras administraciones donde el presidente de la República le consulta o le pregunta o le pide al presidente de la Suprema Corte, pues lo que hizo el presidente fue balconear la relación de sumisión, de lacayismo, diría yo, de Saldívar, y por eso se entiende también, por eso digo que se van entrelazando todos estos temas, que el Saldívar renuncia un año antes de que se tenga que ir uh-huh. para irse a la campaña de Claudia y permitirle al presidente nombrar una terna que fue desechada en 2 ocasiones y finalmente nombrar a Lenia Batres, que por cierto la señora no rebuzna porque no se sabe la tonada. Es verdaderamente lamentable verla en las sesiones, cómo confunde los incisos, confunde los textos, confunde los temas de fondo porque no los conoce. Sí, realmente es de pena ajena, diría mi abuelita. Sí, es terrible como la misma ministra Piña la ha reprendido en varias ocasiones y otros ministros de que no está en lo que debería, no sabe. No conoce el protocolo. No, pero además lee cosas que no le corresponden y luego lee cosas que te das cuenta que no entiende, que alguien le escribe, seguramente su equipo de asesores que trabajan con ella y que son muy necesarios, pero es verdaderamente preocupante el nivel de ciertos personajes. La misma Yasmín Esquivel, ¿no? Que también varias veces la han reconvenido, la ministra pirata, y ya no digamos de Loreto Ortiz, que fue en algún momento legisladora de Morena. Fíjate que esta mañana Arturo Saldívar puso en evidencia algo también que señalas muy bien, que él señala que durante los sexenios de Calderón y Peña, los ministros se reunían hasta en 2 ocasiones al año a desayunar, sí. Y había una cercanía que no negó Saldívar, pero que sí dice que ya con López Obrador y la ministra Piña ya no se da. Pues no, porque el presidente los borró de su lista de mejores amigos. Entonces, antes sí había una sumisión del Poder Judicial y hoy que es completamente independiente, al presidente en turno no le gusta. Exacto, por eso la contradicción del presidente. Claro. Habla de que la Corte es libre y ahora dice que porque es libre, entonces los jueces tienen la puerta abierta para robar, y cuando lo que él quisiera y ha querido e intentado hasta ahora sin éxito es controlar la Corte. Pero bueno, a ver, siempre ha habido en un régimen republicano, debe de haber encuentros y debe de haber diálogo entre los poderes, precisamente para encontrar puntos de convergencia y tratar de tener una mejor labor en función de los ciudadanos. Y como el presidente no ha podido controlar a la Suprema y como no se lleva con Norma Piña, pues entonces está andanada, y esta propuesta, que por cierto ayer le dijeron que no los coordinadores parlamentarios de oposición, que pues todo lo que tiene que ver con reformas al INE, a la Suprema Corte y a la desaparición de órganos autónomos, que no cuenten con ellos. Y no se te olviden los fideicomisos.
La desaparición es que sigue en litigio, pues, se nos ha olvidado, pero sigue todavía en no se han podido quedar con el dinero. Exactamente. No se han podido quedar con el dinero, que en buena parte esos fideicomisos, aquí lo hemos dicho, se conformaron con las aportaciones de los propios trabajadores para mejorar sus condiciones de retiro, de jubilación, de vivienda y de salud. Bueno, vámonos rápidamente a las campañas. Hay un nuevo video de Claudia Sheinbaum en el que celebra que la Ciudad de México, y que bueno, felicidades, fue la única entidad del país que no tuvo montos que aclarar de acuerdo con la cuenta pública del 2022. A ella le tocó toda la del 2022, parte la del 2023. Vamos a ver el año que entra cómo le va a Martí Batres, pero por lo pronto a Claudia Sheinbaum le fue muy bien. Aquí le escuchamos. El día de hoy, la Auditoría Superior de la Federación de nuestro país publicó su informe final sobre los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. Y la Ciudad de México fue la única de las 32 entidades de la República que no tiene ningún monto por aclarar. Bueno, pues qué bueno, la verdad siempre hay que reconocer cuando las cosas funcionan bien. A veces me dicen, no, es que tú todo lo criticas, ¿no? Yo reconozco la política fiscal del gobierno actual, la política salarial, la política social, la política monetaria. En ese sentido, pues han sido muy neoliberales, ¿no? Porque se han mantenido precisamente en estos estándares internacionales para entregar buenas cuentas, salvo este último año en donde pues se incrementó considerablemente el techo de deuda que les autoriza el Congreso hasta por 2 billones de pesos, supuestamente para terminar estas obras que nos han salido carísimas. Pero bueno, vámonos ahora con Xóchitl Gálvez. Hoy su cumple, felicidades a la candidata de la oposición, que por cierto ayer mismo aclaró que no era chicle el que se sacó de la boca, sino era una pastilla de menta que le habían dado y que trató de ponerla en una silla pues para no hablar con la pastilla de menta, que no tiene nada de malo, pero pues los bots y las redes de la red AMLO y todos estos pues aprovecharon para precisamente denostarla, entre ellas Gómez Naredo del medio Polemón, que ahora es candidato a diputado. Con razón los de uno tan rastreros en las redes, ¿no? Porque pues precisamente reciben dinero a través de publicidad o difusión en sus medios, en sus plataformas, y los premian, lo mismo al Fisgón, ¿no? El monero de la jornada, que pues también va a ser candidato a diputado. Epigmenio Ibarra está... No, fíjate que no apareció en la tómbola. Pero seguramente le tienen... Hay 5 lugares reservados en la lista 5 de reservados para los pluris. Exactamente. Que ahí podría aparecer algún político arrepentido de último momento. Como Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo está en el número 7. ¿De qué? Del Senado. Del Senado. Pues, no. ¿Quiénes estarían al principio? Fíjate que del Senado al principio están Adán Augusto, Citlali Hernández, Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, aparece también el petista Gerardo Fernández Noroña y el expanista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Pues otro transfuga, pero a ver, se supone que Ebrard tendría que haber ido en primero de la lista por haber quedado el segundo lugar en la encuesta. ¿Por qué lo mandaron al séptimo? Apareció en el 7, en la lista ya de los pluris del Senado está en el número 7, incluso te digo detrás de todos los que te mencioné. Por eso, Adán Augusto estaba en el 4 y aparece en primero. Aparece en el 1. Pues eso quiere decir que no se hizo. Que esa tómbola es medio extraña. Como el presidente. ¿Pero esto es para la tómbola o son...? Ya fue el resultado de la tómbola. Ah, bueno, pues entonces, bueno, y el que también él dio hoy a conocer es Luis Espinosa Cházaro, diputado federal, ex del PRD, quien quiso ser candidato a la jefatura de gobierno y que como no le tocó, pues hizo pancho, dijo que ya se iba, que córtalas y que a lo mejor se iba con Claudia. Bueno, pues anuncia que se integra al equipo de Xóchitl Gálvez como su enlace empresarial y asesor en temas de comercio internacional. En entrevista con medios, el legislador informó que se mantendrá como diputado independiente, aunque aseguró que recibió invitaciones de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y también de Morena. Recordó que renunció al PRD, dice que es un capítulo cerrado para mí, y que recibió distintas invitaciones, no solo de nuestro bloque, también del oficialismo. Hubo la invitación de participar con el bloque de Morena. Agradeció las cortesías políticas, pero dice que decide concluir con el encargo que tengo aquí en la Cámara como un diputado sin partido. Fíjate que en la lista de los pluris aparecen personajes como de los diputados: Pedro Aces, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Gómez Urrutia, Patricia Armendáriz
Ifigenia Armendáriz, ¿cómo qué? ¿Al Senado? Del Diputados. O sea, ¿va a repetir? Pero si esta mujer lo único que hizo fue el ridículo durante todos completamente estos años, ¿no? Quería ser candidata a Chiapas, la grabaron ahí con todos estos audios hablando mal de los indígenas, insultándolos. También está Ifigenia Martínez, el todavía gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Daniel Asaf. ¿Cuauhtémoc va en la lista de diputados? Diputados. Pero sin ni hablar sabe el pobre, hombre. ¿Qué va a decir? Olga Sánchez Cordero, Sergio Mayer. Que regresa otra vez. Exactamente. ¿Pero por Morena otra vez? También. Cuando Alfonso Ramírez él Cuellar. perdió la reelección hace 3 años. Hace 3 años. Ahora, ¿todos estos van a ir ya como pluris? Ya son pluris de diputados. Pero obviamente no todos los que están en esa lista van a entrar. No todos, son los nombres más destacados. Oye, ¿y qué me dices de Movimiento Ciudadano? Acaban de denunciar a Roberto Palazuelos, que lo quería lanzar al Senado, dizque los de la nueva política, y ahora está acusado de despojo por terrenos en Tulum. Pues de hecho la renuncia de Patricia Mercado obedece, de acuerdo a sus propias palabras, entrevistas que ha dado, a la candidatura de Palazuelos, que fue lo que no le gustó. Y a ella no la están renovando, ¿sí? Ella cuando es una mujer de izquierda comprometida con las causas de la sociedad civil, sí, claro, una verdadera luchadora, y ponen a un payaso como Roberto Palazuelos, pero también, ¿qué me dices? Y yo creo que también tiene que ver con su decisión el que le hayan abierto la puerta a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales. Y a Gibran. Pero mira, Gibran del Morena. Pero Gibran es un cuate que es autocrítico. Él era autocrítico, analítico. No se fue con los que a pie juntillas defienden a un personaje o a un régimen. Claro. Él señaló varias veces que había errores, había excesos. Pero Alejandra Barrales, que es un cartucho quemado del PRD, y sobre todo Sandra Cuevas, que es una mujer pues complicada, de una frivolidad estridente, frívola, impresionante. ¿Y te parece a ti que esa es la nueva política o son personajes que representan la nueva política? Pues acuérdate que Sandra era candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, luego hizo berrinche porque no la nominaron, se molestó, se unió con no recuerdo cómo se llama, del PRI, que también hizo berrinche, con Rubalcaba, que dicen que tenía por ahí algunos quereres, ¿no? Alguna relación de algún tipo personal. Y bueno, ahora acabó el Movimiento Ciudadano cuando ella misma mandaba borrar las bardas de Movimiento Ciudadano para ponerlas del PRI en Cuauhtémoc. Pues mira, esto lo que nos muestra es que los políticos y las políticas, no importa de cualquier partido, prácticamente todos están cortados con la misma tijera. Sí. Vamos a ver qué tienen nuestros periódicos el día de hoy. Como todos los días ya están disponibles en todas las plataformas digitales de Grupo Milet, los periódicos El ABC y el periódico Milet. Adelante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés. Le invito a que hagamos un recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 22 de febrero del 2024. Morena sortea mediante tómbola plurinominales al Senado y diputados. Morena seleccionó mediante el proceso de insaculación los perfiles plurinominales para la próxima legislatura. En más información, FGR abre investigación tras denuncias contra la CONADE por presuntas irregularidades. La Comisión Nacional del Deporte es investigada por presuntos desfalcos e irregularidades. El detalle de esta y más información en nuestro periódico Milet. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entrega aparatos a adultos mayores. Estos apoyos también se entregaron en 29 municipios de Valle de Toluca y la zona norte. Se trata de sillas de ruedas, auxiliares auditivos, bastones, entre otros. En información internacional recibe Alicia Bárcena coordinación de Grupo MICTA del 2024 al 2025. El detalle de toda y esta más información la puede encontrar usted en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Informa para Noticias Milet, Cristian Valdés.
tiene usted nuestros periódicos digitales, consúltelos en las plataformas para complementar toda la información que aquí le proporcionamos. Y mire, finalmente, después de todos estos rumores que surgieron de que Alfredo del Mazo, el exgobernador, y Alejandra del Moral, ex candidata al gobierno del Estado de México, que no aceptó la candidatura de su partido, el PRI, para una diputación, serían probablemente candidatos al Senado. Bueno, pues ya con estas listas que se van a conocer, es evidente que no son, pero hubo tal presión interna, lo cual quiere decir que a lo mejor sí existió la posibilidad, que tuvo que salir Mario Delgado a desmentirlo. Aquí lo escuchamos. Ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena. Y en los distritos que señala Milenio, por nuestra parte no tenemos ninguna petición especial por parte de nuestros candidatos o candidatas que requieran algún tipo de protección adicional o algo por el estilo. Bien, pues así la información política electoral, y pues ya nos queda una semana nada más para que acabe este mes, y a partir del 1 de marzo arranquen ya formalmente las campañas. Pues ya nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo que hace posible la primera emisión de Línea de Alta Tensión. Los dejamos en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión, y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana en punto de las 13 horas, 1 de la tarde. Hasta entonces.